Muy buenas noches, amigos y amigas de Punto de Encuentro. Mi nombre es Alonso Delta y esto es Martes Social, una secuencia de punto de encuentro en donde semana a semana contamos con la presencia de candidatos y candidatas al Congreso de la República para estas elecciones generales 2021. El día de hoy tenemos una edición especial, puesto que no vamos a contar con un debate, sino va a ser una entrevista, y tenemos la grata presencia de el candidato Eugenio de Medina. Para comentar un poquito respecto a él, él es economista, ha sido jefe de la Comisión de Construcciones Viales en el Ministerio de Transportes, ha sido asesor en políticas de promoción de la inversión de los gobiernos regionales de La Libertad, Ancash y Piura, presidente del directorio de la empresa prestadora del agua y saneamiento de Piura, asesor de desarrollo de asociaciones públicas privadas de la Secretaría de Finanzas de Honduras, entre otros cargos importantes dentro de su extensa carrera en el sector público. Quería darle la bienvenida a Eugenio. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alonso. Encantado de estar contigo y con tu público para que conversemos sobre los temas que te provoquen. Muchas gracias, Eugenio. Mira, para empezar, ¿qué te parece si te brindamos un minuto de presentación para que nos cuentes algo más de lo que ya se ha dicho respecto de tu hoja de vida? ¿Qué te parece? Tienes un minuto de presentación. Adelante. Bueno, no añadir solamente que tengo algunos estudios en finanzas y en administración de negocios, de hecho una maestría, y tengo también algunos estudios doctorales. Yo soy candidato doctoral en ciencia política y gobierno. Eh, y añadir que soy profesor universitario hace 28 años, Alonso. Imagínate cómo pasa el tiempo. Y he dedicado gran parte de mi vida también mezclando la docencia con la consultoría a gobiernos, básicamente en temas de promoción de la inversión privada, que es lo que me ha convocado a mí, y también he estado en temas de descentralización, y por eso una de mis propuestas más importantes tiene que ver con el tema de la regionalización. Entonces, es un poquito lo que podría complementar. Mi motivación de entrar al Congreso en realidad es para aportar al país, humildemente. No pienso tampoco que soy mesías ni nada por el estilo, y no me gustan los que postulan pensando que van a cambiar todo porque todo se hizo mal. Uno siempre suma y cada generación suma lo suyo. Yo pretendo sumar lo que me corresponde. Perfecto, Eugenio. Vamos a entrar a la ronda de preguntas generales, justamente respecto a lo último que conversabas, ¿no? Mm. Motivación de un político para ejercer un cargo público. ¿Nos podrías decir por qué Avanza País sería la propuesta más atractiva? Bueno, porque tiene a Hernando de Soto de candidato. Y Hernando de Soto es un candidato que tiene una trayectoria de vida inigualable en cualquier país, en cualquier proceso electoral de América Latina, ¿no? Así lo digo tajantemente. O sea, Hernando de Soto sería un candidato absolutamente descollante en cualquier país latinoamericano, incluyendo Brasil, México, Chile o Argentina. eh, es un hombre que ha trabajado el tema de la pobreza, vinculándolo a la economía de mercado del capitalismo popular durante 35 o 40 años. No es una persona que recién se ha puesto a enterarse de cómo es la cosa. Por eso es que Hernando de pronto ha cometido el error no viajar mucho, pero es porque precisamente él ya viajó durante muchos años. Él ya ha estado con las comunidades, él ya ha estado en las selvas, él ya ha estado en los proyectos mineros. Entonces, en realidad, ya lo hizo mucho antes que cualquiera de nosotros, ¿no? Para mí ha sido una gran inspiración el hecho de que él esté ahí en esta contienda, y de hecho yo no estaría postulando si no fuera porque él está postulando, porque para mí fue una inspiración desde que yo era estudiante universitario, y él era ya un economista de muchísimo renombre en los años 80, y por tanto yo creo que esa es la gran ventaja que tiene Avanza País con respecto al resto de ofertas, ¿no? Claro, lo bueno es que te has visto involucrado en esta contienda electoral y estoy seguro de que tienes una gran motivación, no solamente por compartir espacio con Hernando de Soto, que también es un gran economista, sino porque realmente actualmente el país lo requiere. Estamos pasando por una etapa de crisis en diversos sectores, de los cuales ya vamos a hablar más adelante también. Quería darte el espacio de 2 minutos para que nos comentaras tu propuesta bandera, que es algo que usualmente hacemos en este tipo de formatos. Sí. Así que adelante con la propuesta bandera, Eugenio. Bueno, yo en realidad tengo 10 propuestas que ya las hice públicas en Twitter, pero tengo dos propuestas bandera. Y voy a ser muy breve. Una de ellas es: quiero regionalizar Lima, quiero impulsar la regionalización de Lima. Es decir, a mi juicio, Lima, que es una ciudad-estado
de más o menos 10 millones de habitantes, junto con el Callao llegan a 11, ya no se puede manejar como un modelo de alcaldía. Entonces yo creo que cada uno de los conos de Lima debiera convertirse en una región metropolitana y la Lima, llamémoslo moderna, sea un distrito central y manejarse cada uno con un gobernador y el gobernador del distrito central ser como el regente de todo el conglomerado. Y eso generaría varias cosas, por ejemplo, generaría presupuestos propios para cada parte de Lima. Te doy una idea, Lima Norte, por ejemplo, tiene 2.800.000 habitantes. El departamento más poblado del Perú tiene 1.800.000, 2 millones, que puede ser Piura o Arequipa. Bueno, Lima Norte tiene mucho más que ellos, ¿no? Entonces, y no tienen un solo representante al Congreso, ¿eh? Y no tienen presupuesto propio. Entonces, yo lo que quiero es que tengan presupuesto propio y tengan representantes propios al Congreso, porque no es posible que hayan 2.800.000 habitantes en Lima Norte o 2.800.000 en Lima Este y no hayan personas que estén buscando defender los intereses de esta gente en el Congreso. Esa es una bandera. Y el otro proyecto de bandera es una reingeniería total a la educación. Creo que la educación necesita ya no reformas, ya no aguanta más. Creo que necesita una reingeniería total, como por ejemplo hacer más corto el periodo de escolaridad para que los chicos vayan accediendo a estudios generales en institutos técnicos o en universidades más pronto, que los puedan tomar más rápido para formarlos de acuerdo a los perfiles profesionales que quieren. Estoy pensando en exámenes de egreso para que sea un flat para todas las carreras, para que cuando uno contrate a un ingeniero civil o un médico, no importa de qué universidad salió, sino importa que pasó el examen de egreso, que tengamos acreditaciones, no con el cinease, sino acreditaciones extranjeras, que se les pida a las universidades que cada cierto tiempo tengan, digamos, que la SUNEDU fije 5 acreditadoras extranjeras y las universidades tengan la posibilidad de jalar a dos acreditadoras para que los certifiquen, con lo cual rompemos el sesgo político que pudiera haber de una dependencia con SUNEDU, que a su vez depende del Poder Central a través del Ministerio de Educación. En fin, por ahí va la propuesta, las he escrito incluso, pero como me diste un minuto, creo que me pasé del tiempo, así que he tratado de ser hacer un compendio muy breve, pero por ahí van las cosas que yo quiero plantear para Perú, sobre todo para Lima. Excelente. No hay problema. De hecho, esas eran las únicas preguntas cronometradas. Esto, por supuesto, Alonso, no es Dígame. óbice para otra agenda, ¿no? O sea, a ver, me han preguntado, pero esto es lo único, no es lo único, es toda una propuesta bandera, ¿no? Por supuesto que voy a apoyar, por ejemplo, cualquier iniciativa que tenga que ver con recuperar los dineros del escándalo Odebrecht y el castigo para los tipos que se han llenado de plata en el Perú con esa mafia. Voy a apoyar todos los proyectos que tengan que ver con la lucha contra la corrupción, con la seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que una cosa importante sería incorporar a los menores de edad a partir de 16 años en juicios para adultos, porque hoy en día delinquen los chicos desde los 15 años, delinquen muchas veces, y ya tienen plena conciencia del bien y del mal. O sea, tenemos que generar cambios en muchas áreas, pero las propuestas banderas son las que te digo y corresponden, Alonso, a dos temas que yo he manejado en mi vida, no tanto la educación, ¿no? Como el tema de la descentralización, que también he trabajado, he escrito cosas y he trabajado en el gobierno en esos temas. Entonces, yo creo que estoy aportando en función de mi experiencia y creo que eso es lo que debiéramos hacer todos los que vamos a pretender un curso en el Congreso. Perfecto, Eugenio. Ya entrando a la parte de conversación, escapando un poco del formato y de los tiempos, yo Dale. quería comentar un poquito algo respecto a lo que iniciaste diciendo sobre la descentralización. ¿Consideras que el modelo de 24 regiones actual, bueno, la provincia constitucional, es un exceso de burocracia? ¿Qué opinas tú del modelo antiguo que teníamos de 8 regiones? ¿O qué Bueno, opinas? para empezar te diré una cosa. No tenemos 24 regiones, Alonso. Tenemos 24 departamentos, ¿eh? Pero tenemos ahí gobiernos regionales Gobiernos provisorios, porque regionales, las exacto. regiones en realidad, si tú te acuerdas, como la conseguimos en el año 2002, y quiero decirlo, yo participé de ese grupo de gente que estuvo en el Consejo Nacional de Descentralización, que diseñó hasta las leyes de descentralización. La idea era que con los famosos referéndums, los departamentos se pudieran unir, ¿no es cierto? Y ahí recién formar las regiones. Nosotros no llegamos a formar regiones. Se truncó el proceso por razones políticas en los años 2000 y luego en los años 2010 nadie se ha preocupado del tema.
como consecuencia tenemos lo que tú dices, 24 caudillos, cada uno que se siente un rey de suelo, con su capacidad de poner la burocracia que le dé la gana, y no hemos avanzado, no hemos trabajado la descentralización. En la versión original, por ejemplo, recuerda tú que había un Consejo Nacional de Descentralización, en el cual yo trabajaba, como te digo, ¿no? Y la idea era que este consejo acompañara a este proceso de consolidación de regiones, tanto técnicamente como políticamente, como las transferencias. Se desarticuló totalmente este consejo, se hizo una oficina menor en la PCM que se perdió en el olvido, y al final se le quitó peso político a la descentralización. En consecuencia, yo lo que planteo es retomar el tema, reformular ciertas cosas y echar a andar una regionalización verdadera para que manejemos, como bien dices también tú, un esquema más o menos de 8 o 9 regiones que sea factible de echar a andar un país cuya geografía misma y cuya pluriculturalidad grita por la descentralización. Y eso, Alonso, no lo estamos descubriendo ni tú ni yo. Eso data de los diagnósticos que hizo el gran prócer Faustino Sánchez Carrión, cuando él mismo en la segunda carta del Solitario de Sayán hablaba de la necesidad imperiosa de que el Perú fuera incluso un país federal. O sea, Sánchez Carrión, 200 años antes que tú y que yo, nos llevó de encuentro porque nosotros hablamos tímidamente de la regionalización. Bueno, este tipo, este gran guamachuquino, se fue Guamachuquín, directamente al claro. modelo federal porque él estaba mirando de Estados Unidos. Y eso hay que recuperar ese legado porque eso es lo que siempre desde los albores de la República se pensó que era lo mejor para el Perú. Hoy en día tenemos un país centralizado, donde, como te dije, la primera metrópoli del Perú tiene 11 millones de habitantes, Lima Callao, y la segunda, que es Arequipa, no llega al millón. Bueno, con ese tipo de centralismo no vamos a avanzar absolutamente mucho más de lo que hemos avanzado. Exacto. Aparte de que los presupuestos que se le asignan a los gobiernos regionales ni siquiera son usados en su totalidad e incluso no son bien usados. Me parece que la gente no sabe en qué usar la plata y ahí también se va mucho de nuestro tesoro público. Bueno, Eh, pero perdóname, eso pasa porque hay un problema de base, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy de los que piensa que una de las cosas que hay que reformular en este proceso de regionalización es permitir que cualquiera pueda estar en cualquier región. O sea, si Alonso Delta quiere ser presidente regional de Huancavelica y tiene estudios en tal o cual universidad, enhorabuena que vaya para allá, ¿no? Porque quiere aportar al desarrollo de Huancavelica. Listo, liberalicemos un poco el Perú de todos nosotros, ¿no? O sea, no es exacto. posible que el talento se tenga que concentrar en Lima y en las principales ciudades de la costa y luego dejamos en la sierra los que no pudieron insertarse en los mercados de la costa. Consecuencia, las burocracias de los departamentos más atrasados son las burocracias menos calificadas, con lo cual retroalimentamos y reciclamos el proceso nefasto de perpetuar la diferencia. No, hay que liberalizar eso, hay que pensar que el Perú es de todos nosotros y hay que comenzar a trabajar también con acompañamientos técnicos, como dije, con concursos, con involucramiento de universidades, en fin, reformular el proceso, dar una reingeniería al proceso de descentralización, que es una de las cosas que a mí me gustaría impulsar desde el Congreso. Exacto, de hecho, que estos gobiernos regionales que no escapan de los escándalos de corrupción, que No, juntos pues, han generado pues esta sensación de inconformidad por parte de la población respecto de la política peruana. Me parece que hay una tendencia al desinterés sobre los temas que involucran la política. sí, sí, Alonso, perdón, pero perdón que te vuelvo a interrumpir. Hay un mito de decir, claro, hay corrupción en los gobiernos regionales, estamos de acuerdo, ha habido. Pero yo pregunto, ¿la mayor corrupción en el Perú medida en dólares o en soles de la corrupción, dónde se ha dado? ¿En los niveles subnacionales, municipios, gobiernos regionales, o se ha dado en el Ejecutivo, en el gobierno En las central? altas esferas, por En el supuesto. gobierno central, hombre, no, o sea, si tuviéramos que ser taxativos como somos con los gobernadores regionales, tendríamos que echarlos a cuántos ministros y viceministros a la cárcel, ¿no es cierto? O sea, porque ahí es donde está realmente, o sea, a ver, tú manejas el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Y tienes más poder que todos los gobernadores regionales juntos, ¿no? Es la realidad, Claro. ¿no? Porque además muchos proyectos de los gobernadores regionales pasan por la firma del ministro o viceministro de Transportes o el ministro o viceministro de Vivienda, que son los grandes ministerios de la construcción, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas como son sin temor, ¿no? Aquí hay un problema con la regionalización, pero no convirtamos a la descentralización en el causante de la corrupción en el Perú. El grueso de la corrupción está en los niveles centrales y ahí tenemos que trabajar duro para mejorar el Estado, reducir ministerios, en fin, es muy amplia la agenda que tenemos que cumplir.
Por supuesto. O sea, señalaba lo de la corrupción como un indicador que ha hecho, pues, que ha generado este desinterés por parte de la población y sobre todo que ha generado esta desconfianza en los políticos. Yo iba a ese punto porque quería consultarle cómo usted cree que es la manera más idónea de recuperar esa confianza en los políticos. ¿Cómo formamos nuevos políticos? Primero hablando de confianza, no empieces hablándome de tú y luego de usted. Sigue tratándome de tú, por favor. ¿Ya? Ok, Para ok, hablar como dos peruanos que estamos conversando. Bueno, mira, ok. definitivamente tienes toda la razón. Hay una crisis de confianza en los políticos, ¿no? Hoy en día tú pues, eres candidato, ¿no? Y ya la gente piensa que entras a robar, ¿no es cierto? Y los amigos te comienzan a mirar así de reojo, ¿no? Te dicen te apoyo, pero no quiero tomarme la foto contigo porque no sé cómo vas a terminar. Yo lo siento, ¿me entiendes? Pero la verdad es que eso es justamente lo que hay que cambiar, ¿no? Ese es el desafío a cambiar. No porque uno sea mejor que nadie, sino porque hay que tener ciertas... Yo creo que el Congreso tiene que hacer cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero hacer en el Congreso, este es un poco mi sesgo académico, es fomentar la cátedra Sánchez Carrión. De nuevo hablo de Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Que fue el gran hacedor de la primera constitución del Perú, donde el Congreso era su casa. Y esa cátedra, armar en esa cátedra 2 veces al mes encuentros abiertos con los jóvenes, con los mayores, e incluso con el Zoom, ahora que lo tenemos, ¿no es cierto? O sea, con todo el país, verdaderas lecciones, ¿no? De política, ¿no? De política, economía, derecho, cosas que que a los jóvenes, a la gente les guste y lo formen política. Porque necesitamos que el Congreso haga docencia también, ¿no? O sea, yo no puedo pasar por el Congreso y dejar mi papel de docente al costado, ¿no? Esa es demasiada vocación la que uno tiene, ¿no? Entonces, me interesaría invitar a gente de todas las tendencias políticas, ¿no? Para que hablemos de marxismo también en el Congreso, hablemos de liberalismo, con gente que conozca, por supuesto no con cualquier improvisado. Entonces, eso le va a dar nivel al Congreso, ¿no? Desde este pequeño espacio que podría ser la cátedra Sánchez Carrión que yo estoy planteando. Pero hay que hacer otras cosas más. Hay que tener otros mensajes, hay que tratar de evitar, ¿no es cierto?, la componenda, el negocio por abajo. Pero de nuevo también te digo algo, mi querido Alonso, los mayores negociados no están en el Congreso, que los congresistas no manejan presupuesto. ¿Están dónde? En los ministerios, ¿sí? Cuando los chicos se pusieron a tirar piedras al Congreso, que fuera la corrupción, se equivocaron de puerta, porque tenían que haber ido a Palacio de Gobierno o a los ministerios a tirar las piedras. Ahí estamos de acuerdo, podemos acompañarlos todos, ¿no? Porque ahí están los negociados, no están los negociados en los proyectos del Congreso. Entonces, eso es lo que también la gente tiene que saber y hay que decirlo porque el primer poder del Estado hay que defenderlo también. Exacto. Bueno, sí. Sucede que también hemos tenido un Congreso, bueno, de no tan alto nivel, por así decirlo, un Congreso atomizado, que ha sido, la posición ha sido mayoría y esto ha generado un conflicto, ¿no? Entonces, lo que usted propone en todo caso sería un mensaje más conciliador, por así decirlo. Yo propongo un mensaje de hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, a ver, si quieres llamarle conciliador, yo lo que diría es que tiene que ser un Congreso más pragmático, ¿no? Entender que el tamaño de la crisis que tenemos en el Perú no da para seguir con las riñas menores, ¿no? Ni para los figuratismos menores, ni el populismo. Da para soluciones que sirvan, ¿no? El populismo uno lo puede tener cuando las arcas están llenas. Hoy en día las arcas cada día están más flacas, más exiguas. En consecuencia, tenemos que recuperar el ritmo económico primero, y por eso Hernando de Soto, vuelvo a Hernando, creo que es la persona más idónea, porque Hernando es un economista que sabe cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? No es simplemente un empresario o un activista político que se le ocurre, hay que hacer plata, hay que hacer... No, él conoce los entretelones y además otra cosa, él tiene los contactos internacionales que nos van a hacer falta para salir de esta crisis, porque, perdóname, eso requiere apoyos internacionales, abrir puertas con la banca internacional, requiere acuerdos gobierno a gobierno, y esas puertas
las puede abrir De Soto, ningún otro lo va a poder abrir. En consecuencia, yo creo que estamos ante una coyuntura en la cual necesitamos priorizar la economía, recomponernos, quitarnos algunos complejos de encima y decidirnos por fin, mi querido Alonso, a crecer en serio. ¿A qué me refiero crecer en serio? No como ahora que hemos crecido botando la basurita debajo de la alfombra, ¿no? Y cuando vino la primera pandemia salió toda la basura y toda la pestilencia. No, hay que crecer de verdad, sin corrupción, formando instituciones, con un buen aparato productivo, y con un Estado que ayude, ¿no es cierto?, a que la gente siga generando empresa y siga generando puestos de trabajo. Creo que por ahí va la solución a un camino largo que todavía le falta al Perú de aquí en adelante. Por supuesto, justo hace unos momentos usted comentaba respecto o hizo alusión a las marchas contra Merino en el mes de noviembre del 2020, en el que un sector de la población salió a manifestarse, a mostrar su inconformidad y hubo pues algunos altercados con la institución policial, hubieron algunas graves denuncias respecto a ello. Usted propone amparar a nuestras fuerzas del orden. ¿Cómo plantea usted una eventual reforma policial si es que la considera necesaria? Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que, y perdóname que te lo diga, Alonso, es que una gran responsabilidad de los políticos mayores, que tenemos ciertos años encima, es no utilizar de carne de cañón a los jóvenes. Eso es lo primero que te tendría que decir. A mí me da mucha pena. Yo soy profesor universitario de jóvenes muy jovencitos y la verdad es que me da pena cómo a veces se lava el cerebro de la gente, ¿no? Y lo primero que tendría que decir es que hay que proteger a nuestros jóvenes y no mandarlos de carne de cañón. Los adultos podemos pelear las peleas directamente, ¿no? No a través de ellos. Lo segundo, tendría que decir que las fuerzas del orden tienen que ser fuertes porque justamente mantienen el orden, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que, y que tenemos hace muchos años, es que las fuerzas del orden ya no quieren actuar, ¿no? Porque simplemente se enfrentan con bandas avesadas y si ellos a veces reprimen a delincuentes, no el caso de lo de Merino, o en refiero en general delincuentes, a veces vienen y dicen, bueno, ha habido abusos y demás. Tenemos que cerrar fuertemente filas con la Fuerza Armada, con las fuerzas policiales. Es cierto que se requiere una reforma. Es correcto. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y hay que mejorar el comportamiento, la efectividad del policía. Pero también es cierto que están habiendo mejoras. Hoy en día el trato del policía es mucho más empático, mucho más amable. Ahora, claro, si tú el policía te aparece con una piedra, el tiempo se va a poner, ¿no? Pero a mí, yo te digo la verdad, me han parado en la calle un montón de veces. Si uno se porta bien, el policía también se porta bien, ¿no? Hay algunas que otras excepciones, yo sé, ¿no? Está bien, bueno, son excepciones. Pero hay que evitar, por ejemplo, esto que vemos en la televisión, Alonso, para una señorita, la señorita le dice de todo, el policía lo escupe, le batea. Eso no puede ocurrir, no puede ni siquiera ser televisado, ¿no? Eso no debiera pasar. Estamos dando un mensaje tremendo a nuestra juventud, a nuestra niñez. Y yo creo que hay que empoderar a la policía también con un sistema judicial que esté a la altura, ¿no? Y que no, y que sin que eso signifique amparar abusos, pero tampoco hay que amparar abuso del otro lado, ¿no? El abuso del infractor que dicen, porque están filmando con una cámara a un policía, el policía no le puede hacer nada. Eso también hay que evitarlo. Hay que buscar un medio, un justo medio en el cual podamos convivir amigablemente la policía y el sector civil. Correcto. Ahora cambiando un poquito de tema, ¿qué propone y avanza el país para el sector informal, concretamente? Bueno, lo que propone Hernando básicamente es, primeramente, empezar a dejar de llamarlo, de considerarlos un problema, ¿no? El sector informal no es algo que nos tiene que apestar. Y yo creo que, y te voy a decir algo personal, yo como tantos limeños muchas veces he dicho, ah, caramba, los ambulantes, que esto, que el tráfico, sí, pero después me puse a pensar, ¿y qué pasaría si no hubiera sector informal? O sea, tú eliminas el sector informal del Perú y el Perú no es viable.
¿Me entiendes? Y eso lo hemos visto en la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente depende de salir a vender sus cositas a diario, su fruta, su emoliente? Oye, perdóname, es una realidad lo que tenemos, que no le hemos cambiado, ¿no? Y ahí viene el desafío de Hernando. ¿Cómo hacemos que esa informalidad se junte, se suba al carro del desarrollo globalizado? ¿No? ¿Qué es lo que no hemos logrado hasta ahora? ¿No? Hasta ahora tenemos el carro del desarrollo globalizado que ha pasado por delante de la casa, pero estos sectores no se han subido ese carro, ¿no? Y eso es lo que hay que lograr, ese es el esfuerzo que quiere hacer De Soto, básicamente a través de una reforma legal, ¿no es cierto?, de un empoderamiento de los derechos de propiedad y de una, te lo digo muy rápido, una suerte de puesta en valor de las propiedades que hoy son informales, hacerlas formales para que se genere un capital que está hoy en día dormido, ¿no? Esa es básicamente la propuesta de Hernando. Él tiene una complejidad mucho mayor, es un hombre que conoce el tema. Yo no quiero, él lo expone esto en una hora, yo no lo voy a poder exponer en una hora, pero básicamente es eso. O sea, creo que lo central es esto: reentender el problema de la pobreza desde una perspectiva distinta. ¿Cuál es? Comprender que el informal no es el enemigo, ¿no? Y más bien el informal termina de pronto siendo el protagonista de una nueva institucionalidad de facto, que es la que ha reemplazado la falta de institucionalidad que debiera venir del sector formal, ¿no? El sector formal no ha sido capaz de extender su formalidad, ¿no? Lo que le llaman los sectores A, B, Hernando, extender su formalidad a los sectores C, D y E, ¿no? Y entonces, al no generar esos espacios, porque no ha entendido los elementos culturales, sociológicos e incluso económicos que crían a estas personas, entonces tenemos dos Perú, ¿no es cierto? Pero ese Perú informal, que le llamamos informal y a veces nos huele mal a los limeños, ahí viene de nuevo el tema de la descentralización y el centralismo, ¿no? Ese Perú informal es el Perú que está manteniendo viable que siga siendo un país unitario, y eso sí es cosecha mía, eso no es cosecha de Soto, eso te lo estoy firmando yo, ¿no? Si no fuera ese caso, Perú probablemente, con mucha seguridad te digo, ya estaría en un proceso de secesión muy severo que podría llegar el caso de darse si no resolvemos esa brecha, y voy a utilizar esa palabra tan argentina, esa brecha entre lo formal e informal, ¿no? Tenemos que resolverlo, pero no desde la perspectiva de que ellos son los enemigos, y hay que no, desde una perspectiva de generar una nueva institucionalidad que habrá que ir descubriéndola entre todos como parte del pacto social que Soto está patrocinando, y que eso nos lleve a una nueva normalidad y una nueva institucionalidad ya de cara a lo que queda del siglo XXI, para que todos caminemos juntos. Si no caminamos juntos, no vamos a avanzar. Correcto, concuerdo con usted, contigo en ello, perdón, Eugenio. Dale. Eh, Hay distintas perspectivas respecto de la desigualdad. Una de ellas, que es propia de la izquierda, es que atribuyen esto también al modelo económico que se maneja en la Constitución. Sí. Quería saber qué opinas tú respecto a esta propuesta de la Bueno, de es una cambiar el modelo falacia, es una económico. falacia. Lo que ha fallado no es el modelo económico, lo que ha fallado es el modelo de Estado que tenemos, que justamente a la izquierda le encanta, ¿no? A la izquierda le encanta el Estado burocrático, planificador, que nos va a decir, nos va a poner octógonos hasta a los lentes que estás usando, ¿no es cierto? O sea, todo tiene que ver si te peinas como te peinas, si utilizas tal pasta de dientes, o sea, ese tipo de cosas son las que a la izquierda le aloca, ¿no? Y nosotros creemos, por el contrario, en la gente, ¿no? El modelo económico no ha fracasado, y permíteme explicar por qué sostengo esto, mi querido Alonso. El modelo económico que se inspiró en el famoso consenso de Washington, ¿no? En los fines de los años 80, es un modelo de acumulación de capital. O sea, es un modelo que te dice, mira, si tú sigues las reglas de equilibrios macroeconómicos, o sea, no tienes déficits fiscales muy grandes, o sea, no gastas mucho más de lo que recaudas, y mantienes la inflación baja, y mantienes tus cuentas como le gusta mantenerlas prolijamente a Julio Velarde en el BCR, entonces tu economía está bien y vas a comenzar a acumular capital, ¿no? Esa acumulación de capital es precisamente la que nos ha permitido solventar la cuarentena más larga del mundo, que es la que hemos tenido nosotros, ¿no? Porque hemos tenido con qué hacerlo, sin generar inflación,
¿De acuerdo? Y por eso, gracias a ese dinero que tenemos ahorrado, es que tenemos un riesgo país bajito que nos permite tocarle la puerta a cualquier multilateral y decir necesito 100 millones, 200 millones, 300 millones de dólares, ¿no? O 1.000 millones de dólares, como se dio en el Perú, ya de manera exagerada, ¿no? Entonces, el modelo ha funcionado y muy bien. Hay gente que ha salido de la pobreza de una manera impresionante en los últimos 25 años. Hemos crecido tremendamente en varias industrias, ¿no? Las ciudades han crecido bien, la gente de las zonas marginales de Lima cada vez se articulan más a las zonas modernas, donde están los grandes malls de la periferia, que muchas veces exceden hasta en ventas de los malls de la famosa Lima moderna, ¿no? Pero ¿dónde está la falla? Ese modelo de acumulación nos estaba diciendo también, señores, ese modelo de acumulación les va a permitir a ustedes hacer cosas. Y yo te voy a dar una primicia. ¿Sabes cuál es la segunda recomendación del Consenso de Washington? Porque la primera es reducir los déficits fiscales. Y la segunda es reordenar el gasto público hacia educación y salud. Mira tú. Te lo están diciendo, estaba escrito, viejo, ¿me entiendes? Pero ¿qué hemos hecho nosotros en el Perú? ¿Hemos invertido en educación y salud esa acumulación de capital? No, pues, no lo hemos hecho, ¿no? ¿En qué le hemos invertido? En las consultorías del Minedu, ¿no? En las consultorías del Ministerio de Educación, millonarias. Lo hemos invertido en elefantes blancos, como Gasoducto del Sur, como el mismo Chinchero, como Talara, la refinería de Talara. Lo hemos gastado en corrupción, en todo lo que se nos ha ido en corrupción. Lo hemos gastado en burocracia, lo hemos gastado en programas sociales que han servido para el populismo de ciertos personajes, pero no lo invertimos en lo que nos recomendó el odiado y neoliberal Consenso de Washington, que nos dijo, señores, esa platita que van a tener ahora, póngala en educación y salud. Imagínate si hubiéramos invertido eso, ¿no es verdad? Desde los años 97, 98 en adelante, ¿no? Hoy ya tendríamos, pues, universidades de primer nivel en América Latina, ¿no es cierto? Tendríamos un sistema de salud que no habría permitido que se hubieran muerto tantos peruanos porque habría resistido incluso la ola 1, 2, 3 y 4 hasta que venga la vacuna, porque nuestro gran problema no ha sido la enfermedad, nuestro gran problema es que no hemos tenido la respuesta a la enfermedad. Si teníamos la respuesta no pasaba nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha fallado. Y por eso lo que tenemos que hacer es, en vez de pensar en cambiar la constitución y cambiar el modelo, lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de Estado, ¿no? Volver a un tipo de Estado funcional, un tipo de Estado esbelto, musculoso, que sea de rápida reacción y que el modelo sea mejorado con reformas, ¿no es cierto? Con reformas estructurales donde se dé una prioridad a la educación y a la salud y se deje a las empresas generar los excedentes que van a ir a engrosar la acumulación de capital que va a servir justamente para pagar la educación y la salud y trazarnos un horizonte de 30 años. Ese es el camino, pero no, por supuesto, en el camino pincharle la llanta y pinchar la manguera para que comience a gotear la corrupción, la ineficiencia, el populismo, porque eso le quita tracción al modelo. Y así como te lo podría reseñar de una forma muy, muy didáctica, pero yo lo veo de esa manera. Correcto, Eugenio, justamente sobre salud y educación, respecto a salud, quería que nos compartas un poco lo que tú le llamas educar para competir. ¿Qué En ajustes educación, entonces, ¿no? qué ajustes harías en la currícula escolar? ¿Crees que hay cursos que ya no se deban enseñar? ¿Qué propones? Yo, yo lo que creo, yo lo que creo es que, como dije hace un momento, que los jóvenes salgan antes de la escuela y que los tomen las universidades, por ejemplo, para que ellas mismas la formen. O sea, a ver, ¿qué sentido tiene, ¿no? Que alguien que va a ir a abogacía estudie álgebra vectorial en el colegio, ¿no? O que se mate con todo el libro de Baldor, alguien que va a literatura, ¿no? O que lea 200.000 novelas, un ingeniero que tiene que aprender primeramente aprender inglés para leer instrucciones en inglés porque la tecnología de punta viene en inglés, ¿no es cierto? Y un economista, por ejemplo, que quiera leer un journal del 2020, del 2020, lo va a encontrar en un journal en inglés, no traducido, ¿no? Las traducciones vienen 10 años después. O sea, lo primero te diría, o sea, enfocarnos
en que las universidades tomen rápido y los institutos a los alumnos y los eduquen, les terminen su educación en estudios generales de acuerdo al objetivo final que ellos buscan en el profesional. Lo segundo, meter el inglés, ¿no? Trazaron la meta de que a partir del quinto grado, yo tengo un esquema de 10 grados y no de 12, por eso vuelo los dos primeros o los dos últimos. A partir del quinto grado, paulatinamente, los cursos debieran darse en inglés también, de tal manera que en el último grado un niño peruano debiera estar recibiendo la mitad de los cursos en inglés. Básicamente los de matemáticas debieran ser todos en inglés, ¿me entiendes? Y luego el tema del examen flat, y también algo que me parece importante, que las universidades peruanas pudieran tener el aval del Estado para generar vínculos con universidades latinoamericanas de primer nivel. Pero de tal manera que esas universidades puedan incluso venir al Perú y emitir diplomas en el Perú. Te voy a decir el caso, ¿ya? Estoy pensando, por ejemplo, ¿qué sucede si una universidad como la San Marcos, que está rankeada en el puesto, no sé, 300 de América Latina, ¿no es cierto? Donde Eugenio de Medina estudia economía, ¿qué pasaría si tuviera al mismo tiempo la posibilidad de tener un sistema junto con la Universidad de Chile, por ejemplo, que está rankeada tercera en América Latina, para que yo pueda tener el grado de economista en la San Marcos e ingeniero comercial en la de Chile? Con una currícula compartida, con profesores chilenos que puedan venir acá, algunos se manejen por Zoom, ¿no? Y que yo pueda tener una doble titulación, porque ¿cuánto tiempo vamos a esperar a que nuestros jóvenes, ¿no?, esperen a las universidades peruanas a que se ranqueen en el mundo? ¿Qué? ¿200 años más? ¿No? Lo que tenemos que dar es soluciones inmediatas. Que los jóvenes peruanos que hoy día compiten en el mundo, ¿no?, tengan su grado de San Marcos y su grado de una universidad ranqueada tercera en América Latina. Eso es generar educación para que compitan nuestros chicos. Yo no quiero una educación para que a los chicos se les pierda el tiempo en decirles que mediante esta educación tú vas a descubrir tu sexualidad en el tiempo, ¿no? Yo quiero que sean chicos que cuando salgan del colegio y de la universidad sean competitivos a nivel por lo menos de América Latina y que sean personas que luego fruto de su trabajo mejoren la situación de sus familias. Eso es lo que tenemos que apuntar, porque somos un país básicamente pobre, Alonso. No somos un país rico. En consecuencia, yo creo que hay que hacer que nuestros chicos compitan, ¿no es cierto? Pero hoy en día nuestra educación no nos permite competir, porque para ti y para mí no es un secreto, y para nuestros amigos que nos escuchan, que hoy en día las universidades, ¿qué es lo que hacen? Encuentran un material humano pésimo, que viene de una educación muy mala, y que lo que tienen que hacer, bajar el nivel, ¿no es cierto? Y al final terminamos, ¿no? Con muchísimos profesionales, ¿no? Pero de muy bajo nivel. Cuando van a hacer maestría, las maestrías ya no son maestrías, son como un pregrado de antes, ¿no? Entonces ya no puedes exigir las cosas que tú exigías antes, ¿no? Antes una maestría, tú mandabas a leer, qué sé yo, 400 páginas por semana y la gente lo leía. Hoy en día, si no les pones el PDF y te pasas de 25 páginas, nadie te lee, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar de nuevo, ¿no? Darle a los chicos nuevos desafíos, educarlos en la importancia de la disciplina, ¿no? Disciplina sobre todo emocional, ¿no? El hecho de saber controlarse, de saber que tienen que estudiar para el examen tal y no salir de juerga. Esas cosas son las que yo tengo en mente, de repente es una utopía, pero por lo menos quiero hacer el intento si es que tengo la suerte de estar en el Congreso. Exacto. Sin embargo, bueno, y eso también es responsabilidad de la prensa. En lugar de discutir este tipo de cosas, estamos discutiendo, pues, si se incluye la ideología de género o no en la currícula escolar. Y bueno, no digo que no sea importante, pero me parece que hay prioridades, ¿no? Y estas que nos comentabas hace rato es una de ellas. Yo quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Claro, Yo cuando digo el tema del descubrimiento de la sexualidad, yo no estoy yendo en contra de educar buenos ciudadanos, ¿no? Es parte de la competitividad tener buenos ciudadanos. Hay que enseñarle a la gente que no debe, pues, pintar las paredes de un puente, ¿no? Que no debe miccionar en la calle, ¿no? Que la importancia de la democracia, de que ejerzan un voto, y por supuesto la importancia de generar una sociedad de no violencia, ¿no? Donde está el tema para mí, no solamente del no maltrato a la mujer, sino el no maltrato a los niños. Nadie habla del maltrato a los niños. Y muchas veces el maltrato a los niños viene también de las mujeres, ojo, ¿no?
Y también me atrevo a incluir, Alonso, el tema del maltrato a los animales, ¿no? O sea, tenemos que generar una atmósfera que nos permita cambiar el chip y entender que las expresiones de violencia no debieran ser tolerables en una sociedad, ¿no? Porque las expresiones de violencia, ¿no? Más allá de lo que puede decir el cine y demás, que es ciencia ficción, en fin, pero las expresiones de violencia real no constituyen un insumo espiritual para que la gente construya una cultura, ya ni quiero llamarle ni siquiera de paz, una cultura de convivencia racional. No hay convivencia racional si es que es una convivencia donde nos agarramos a balazos todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que construir desde la educación. Eso sí es parte de la educación para competir, ¿no es cierto? Pero lo que no es educación para competir es como tú dices, que nos mandemos tremendas horas de clase para decirles a los niños, miren, ustedes pueden elegir si son hombre, mujer, gato, perro, porque ustedes lo deciden. Y ese tipo de ideología es lo que a mí me preocupa y me molesta. Correcto. Bueno, sí, muchísimos de los problemas que adolecemos como sociedad se remontan a la falta de educación e inversión de este sector. Yo le quería preguntar y relacionarlo con una de sus propuestas, que es la de que los chicos a partir de los 16 años sean juzgados como adultos. Sí. Y lo que se alega es pues que estos chicos de 16 años todavía no comprenden completamente la ilicitud del hecho. ¿Usted en qué se basa o se fundamenta para poner esto, de que chicos de 16 años Me adultos? baso en algo que para mí es evidente, ¿no es cierto? Hoy en día los chicos maduran más rápido que en mi época, ¿no? Oye, a ver, vamos a hablar claramente, ¿no? En mi época todavía, y tengo algunos amigos que me están escuchando, escondíamos la revista de Playboy, ¿no? Cuando las queríamos mirar escondidas en la casa o en el colegio, ¿no es cierto? Hoy en día cualquier muchacho tiene en el celular, tiene acceso a 200 páginas porno sin ningún tipo de problema, ¿no? A cualquier tipo de información. O sea, no nos pongamos las manos en la cara y nos digamos mentiras, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hoy día los jóvenes tienen una total conciencia desde muy temprana edad, y yo ni siquiera iría de 16, yo iría de los 12 años, de una conciencia de que cosa está bien y que está mal. Dime una cosa, ¿cómo un muchacho de 16 años o de 15 años, Alonso, no va a entender que está mal violar a una mujer? Por favor, ¿no? ¿Cómo no va a entender que está mal agarrar un revólver y meter un disparo a un tipo porque le quiere robar una billetera? O sea, por favor. O sea, no tratemos a nuestros jóvenes como si fueran subnormales. Respetemos a los jóvenes, ¿no es cierto? Hoy en día los jóvenes hasta podría ser... Yo tengo amigos que han sido papás de los 16 años, ¿no? Y se han hecho responsables de esas cosas, ¿no? Entonces, hay que creer más en la gente, no ser tan paternalistas, ¿no es cierto? Y más bien creo yo que sí se hace necesario, pues porque el sicariato está a la orden del día y no es posible de que haya un chico de 16 años cometa una tropelía de ese tipo y que sea juzgado pues como si fuera un Boy Scout, ¿no? Que se comió las papitas fritas de la patrulla, ¿no? Eso no admite ningún sistema de justicia, digamos, razonable, ¿no? Correcto. Esta situación de adelanto por parte de los jóvenes también, que no son como antes, por así decirlo, se debe también a un uso irresponsable de la tecnología. Eso viene desde casa también. Y concuerdo con usted en ese sentido, contigo en ese sentido. Elección popular de jueces y fiscales. ¿Por qué? Podrían decir por ahí que la gente no sabe ni siquiera elegir a sus propios representantes y vamos Claro. a encargarles una misión más en adición a ello. Bueno, primeramente porque el Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado que no es sometido a la democracia, ¿no? A la democracia representativa, con elecciones. En segundo lugar, porque así romperíamos el consabido esquema de que haya simplemente un grupito de gente que simplemente es cambiar un grupito de interés por otro grupito de interés. Le llamamos Consejo Nacional de Magistratura por un lado y Junta de Juristas por otro, pero es lo mismo, solo con otros intereses. Y terminan siendo los amigos de siempre. Yo lo que creo es que a la gente hay que entregarle el poder de elegir quiénes quieren que sean sus cancerberos en la justicia, ¿no? Y sus jueces.
¿no? Por supuesto, no una elección entre Alonso Delta y Eugenio de Medina, que nosotros no somos abogados, al menos yo no, de repente tú sí eres abogado, ¿no? Pero sí seguramente en un grupo de calificados candidatos que la gente puede elegir calificados de repente por un pool de universidades o facultades de derecho, las más destacadas, ¿no es cierto? Que pueda generar algún tipo de filtro y que la gente decida. A ver, yo te voy a decir una cosa. Si tú vives vuelvo al Cono Norte, tú vives en Zapayal, en el cerro ahí, ¿cierto? ¿Eh? Y violan a tu sobrina, ¿no es cierto? Y el que lo va a juzgar es un juez, el que lo va a procesar es un fiscal, lo va a juzgar un juez que vive en Chacarilla, donde la realidad es otra, ¿no es cierto? Yo pregunto, ¿no crees tú que la gente que vive en Zapayal tiene el derecho de elegir un fiscal que a su juicio pueda representar la forma en la que ellos quieren que se administre la justicia, obviamente entre los cánones judiciales normales, ¿no? No digo a ley de la selva, ¿no? Sino que sea un fiscal de repente duro, cancerbero, prolijo en su trabajo. Yo creo que la gente tiene el derecho. Y además, otra cosa, mi querido Alonso, con ese sistema, que yo le he llamado democratización de la justicia, lo que lograríamos es que la gente tuviera una sensación, aunque el fiscal igual no sea tan bueno, pero una sensación de corresponsabilidad primero y en segundo lugar una sensación de una sociedad más justa. Porque el problema está en que hoy en día la justicia, el grueso de nosotros, la vemos lejos, ¿no? Si tú te involucras en un proceso judicial, tú que no vives en un cono, ¿eh? te involucras en un proceso judicial y dices, pucha, Dios, y ahora, ¿no? ¿Quién será el juez? Lo primero que preguntan, ¿no? ¿Quién será el juez? No, eso hay que cambiarlo. Eso es lo que tenemos justamente que mejorar. Entonces, ahí me parece que tenemos que trabajar y por eso esa propuesta a mí me parece importante. Esta propuesta, lo sé, muy avesada. Yo he escrito eso en revistas extranjeras incluso, pero es un tema de debate. Por lo menos me gustaría que lo debatiéramos en el Perú, ¿no? Eso me gustaría. Perfecto. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son los lineamientos Sí. que tiene Avanza País para una minería responsable, para evitar este tipo de conflictos que periódicamente nos dejan muertos? Bueno, una minería responsable, yo creo que tendría que ser una minería concordada con la gente, bajo ciertos parámetros. Ahí me gustaría, bueno, no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero ahí hay una propuesta de Soto para hacer de alguna manera copartícipes de la propiedad a los miembros de la comunidad. Yo creo que es una propuesta muy interesante, ¿no? Eso tiene que ver hasta con el tema del subsuelo y demás. Pero me parece a mí que es la única manera de solventar estos problemas, porque si no hacemos copropietarios a los impactados, esto no ha caminado y no va a caminar, y necesitamos destrabar esto, ¿no? Ahora, yo en lo personal creo que adicionalmente a este tipo de cambio, ¿no? Yo iría un poquito más allá incluso, ¿no? Yo estoy proponiendo que recursos del canon minero sean solo para educación y salud, ¿no? Yo de alguna manera extiendo un poco más el tema, ¿no? ¿Qué cosa lograríamos con eso? Que la gente de Apurímac, la gente de Ancash, la gente de Cajamarca, la gente de La Libertad, ¿no es cierto?, donde hay explotación minera, supiera que la mina está pagando la educación de sus hijos. La mina está salvando la vida de sus mamás o de sus hijos o de sus esposas, ¿no? Mira, en Chile tienen, eso que lo sepa la gente, ¿no? Nuestros amigos, tienen tan claro esto y por eso ellos no tienen trabas a la minería y por eso Codelco es una empresa que avanza rápido y ellos están felices cuando nosotros tenemos estos problemas mineros, por eso somos su principal competidor. Bueno, en Chile hay una frase que lo resume todo. Dicen, el cobre es el salario de Chile. O sea, el cobre es el sueldo de Chile. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que la explotación minera paga el bienestar de los chilenos, ¿no? La gente acá, como te dije, de Apurima, de Ancash, siente que la minería les paga algo a ellos. No lo sienten, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero va al canon, el canon va a los gobiernos regionales y los gobiernos regionales lo utilizan para cualquier cosa. No, yo digo, vamos a meterlo en educación y salud.
universidades, colegios, ¿no es cierto? Y hospitales. Y la gente va a saber cómo va a cambiar su idea de la minería, ¿no? Porque está viendo que la minería le produce beneficio. Es humano, nada más. Perfecto. Ya para ir cerrando, suelen atribuir la carrera que tiene Hernando de Soto a un eventual éxito de su gobierno. Yo le pregunto, ¿qué representa Hernando de Soto para usted y qué tanto de mito hay en esa frase de que Hernando de Soto tiene la varita mágica? No, varita mágica no tiene. Hernando de Soto no es ni un dios ni es un mago, ¿no? Es un hombre, una de las mentes más brillantes del planeta. Es uno de los poquísimos latinoamericanos que se ha codeado con las nominaciones al Nobel, pero no tiene una varita mágica. Lo que sí tiene Hernando de Soto es un profundo conocimiento. Y eso para mí es suficiente. Tú me dices qué significa para mí, creo que te lo garanté. Para mí fue una inspiración cuando yo era estudiante, y además es una inspiración no solo como economista, sino como liberal, porque yo soy un liberal clásico como él, compartimos los mismos libros, tenemos algunas diferencias, los liberales somos así, tenemos distancias en algunos temas, pero yo creo que en política hay que construir sobre la base de las convergencias, ¿no? Si nos detenemos en las diferencias, pues hacemos lo que estamos haciendo en el Perú hace muchos años, atomizar el Congreso, atomizar los partidos. Tú mencionaste hace un momento el Congreso atomizado y yo me preguntaba, ¿y nuestra sociedad no está atomizada? Porque el Congreso es el reflejo de la sociedad. Si tú dices, el Congreso no me representa, yo te digo, espérate un ratito, a ti te representará al menos un congresista. Y ese otro congresista que tú dices que es así o asá, es representativo de otro tipo de peruano, ¿no? Entonces, empecemos por respetarnos. Por eso yo soy muy pulcro en cuestionar el Congreso y muy pulcro en no adoptar poses de yo vengo a salvar al Congreso, yo vengo a darle nivel al Congreso, yo vengo a darle decencia. Momentito, ¿no? El Congreso es el Perú, ¿no? Y a mí me gusta el Perú, me gusta con todos sus matices. Entonces, aceptémonos como somos. Hernando de Soto es un liberal que afortunadamente ha entendido que no puede haber orden liberal con niveles de pobreza como los que tenemos en el Perú. Y por eso él plantea un liberalismo de compromiso con los pobres. Y eso es lo que yo resumiría, lo que a mí me cautiva de la propuesta de Soto. Más allá de diferencias que seguramente podemos tener, pero creo que él plantea un liberalismo para resolver el problema de la pobreza, que es algo de lo que yo también estoy completamente en acuerdo. Perfecto. Bueno, Eugenio, yo quería agradecerte. Realmente es un honor tenerte aquí. Creo que muchos somos testigos de tu trayectoria. Quería agradecerte. Bueno, hemos hablado de lo que hemos podido, un poquito de cada cosa. Y realmente estamos muy gustosos desde este portal, punto de encuentro, con tu candidatura. No dudamos de la buena fe de tus intenciones en ser o asumir un cargo público. Quería brindarte un minuto de cierre para que brindes las reflexiones finales a toda la gente que ahora nos está viendo y que, bueno, los invites a informarse para estas elecciones 2021. Adelante, Eugenio. Bueno, yo lo primero que quiero agradecerte, creo que has tenido una entrevista brillante, me has dejado hablar, eres un acucioso entrevistador y te auguro un gran futuro en este tema de las comunicaciones y en tu carrera particular. Lo otro, bueno, simplemente decir a la gente que este es un momento duro, pero no perdamos la esperanza. No la perdamos porque yo sé que estamos con la muerte en la puerta de la casa, con dolor, con furia, con revancha, ¿no? Pero tenemos que sobreponernos a esto. Es justamente este tipo de situaciones las que miden el calibre de los seres humanos. Y por eso es que he asumido este desafío en este momento. Probablemente sea la única vez que lo haga, pero más allá de pedirles que voten por mí, yo voy con el número 16 de Avanza País, en fin, voten con convicción por algo que crean, ¿no? Conmigo saben cómo pienso yo y pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que siempre sí tienen que tener la conciencia es que yo voy a actuar con sinceridad, ¿no? Pero si yo no los convenzo, voten por alguien que quieran. En Avanza País tenemos excelentes candidatos, Rómulo Mucho, Adriana Tudela, tenemos en Arequipa a Diana González, que es una gran deportista, tenemos a Diego Buceda acá en Lima también, tenemos a Pati Chirinos en el Callao, en fin, tenemos gente, ¿no? Y otra gente más, ¿no? Mani Dulanto, en fin, pero
y otros más. Pero voten por convicción, por el partido que quieran. Vayan a votar y piensen sí en algo. Piensen qué país quieren para más adelante y qué candidato les puede dar ese tipo de país que ustedes quieren para el futuro. ¿Sí? El Perú tiene el derecho, a mi modo de ver, de estar entre los mejores países de América Latina. Yo me trazaría la meta de que al final de esta década Perú debiera eliminar la pobreza y estar entre los 4 países más desarrollados de América Latina. Mira, desafío duro, ¿eh? Porque significa echar atrás a Colombia y pelearnos con Chile o con México por ahí, ¿no? O sea, México es muy grande por ahora, pero con Colombia podríamos pelearla, ¿no? Y hoy en día, admitamos, nos rebasan prácticamente todos, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Entonces, tratemos de fijar metas ambiciosas y busquemos, a mi juicio, a la persona que pueda guiarnos hacia adelante. Creo que hay muy buenos candidatos. Yo creo que De Soto es una oportunidad especial y otros pueden venir después, pero voten igual por quien ustedes quieran. ¿No? Yo no les voy a decir más que eso. Lo que sí, no se permitan que el desánimo les gane. Eso es lo que no nos puede ganar, ¿no? Mientras el desánimo no nos gane, no importa quién asuma la presidencia, ¿no? Porque al final somos demócratas, pero que no nos gane la desesperanza, que no nos gane el desánimo, que no nos gane la resignación de tener que siempre estar del lado perdedor. No tenemos por qué estar del lado perdedor, ¿no? El Perú puede levantarse y levantarse bien. Y en eso espero que, por lo menos en mi caso, me acompañen si es que consideran apropiado, y si no, acompañen a quienes consideren que pueden llevarnos a este fin. Eso es lo que yo diría, mi querido Alonso, y muchas gracias por la entrevista. A ti, interesantes reflexiones que nos ha brindado Eugenio de Medina, quien va con el número 16 por el partido Avanza País. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte. Esto es Martes Social. Todos los martes a las 8 de la noche contamos con la presencia de candidatos al Congreso de la República para estas elecciones generales 2021. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eugenio. Y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.